Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La evolución que han tenido los servicios de telecomunicaciones en nuestro país en los últimos años, el estado actual de la infraestructura tecnológica y sus perspectivas de desarrollo, la situación de la telefonía fija, pública y móvil en el país y también los avances y perspectivas de la conectividad en Cuba serán los temas principales de nuestra mesa redonda de hoy, que estaremos compartiendo con directivos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA. Tengo el placer que me estén acompañando esta tarde la compañera Tania Velázquez, directora central de Comercial y Mercadotecnia de ETEXA, el ingeniero Luis Iglesias, director central de los servicios fijos, el ingeniero Omar Tejedor, director central de los servicios de telefonía pública, la ingeniera Hilda Arias, directora central de los servicios de telefonía móvil, y el ingeniero Jorge Legrá, director de programas estratégicos. Con ellos estaremos compartiendo la próxima hora y media de programa que sé que va a ser de mucho interés para todo nuestro pueblo, y la muestra es las decenas de llamadas telefónicas y correos electrónicos que hemos recibido en nuestra mesa redonda para este programa del día de hoy. El servicio hasta ahora se ha mantenido estable y tan bueno, pero a veces lo malo es la cola que se forma aquí, que se atrasa un poco la cola, y a veces tampoco hay tarjeta también, pero bueno, los servicios son bastante buenos. Los servicios que ofrece ETEXA, en su mayoría no entiendo que sean los mejores, ya que a veces se ven muchas colas excesivas. No veo que haya la mejor atención en muchos puntos telefónicos, diferentes colas, a veces los mismos custodios no saben explicar, no saben dar una buena orientación. Con respecto a lo de internet, veo que ha sido un paso de avance, ya que en nuestro país hasta el momento no teníamos esa posibilidad. Creo que acerca de los servicios que ofrece ETEXA todavía existen demasiadas dificultades con respecto al arreglo de los teléfonos. Cuando llamas al servicio para arreglar el teléfono por cualquier rotura, lo primero que te expone el señor del carro cuando llega es que no tienen ninguna pieza para repararte tu teléfono. Hay veces que son 7 trabajadores, 5 trabajadores, nada más está trabajando una porque la otra está chequeando la caja porque se quiere temprano, o sencillamente está resolviendo una situación personal de ella y no te atienden. Y entonces uno pasa de ser un cliente a ser un cliente mal atendido. Eso es lo primero. En cuanto a las tarifas de los celulares, yo pienso que todavía están bastante caras. Muchas veces nosotros le ponemos celulares a nuestros hijos, no porque queremos, sino porque necesitamos saber dónde están nuestros hijos. Cuando llegas a un telepunto como este, Príncipe, tienes que hacer una cola de 4 o 5 horas y a veces un día entero. Porque el ETEXA todos los días lo cambian, nunca sabe el procedimiento que tienen las trabajadoras y cómo es el procedimiento, cómo funciona aquí. Me parece que ofrece muy bien servicios, de acuerdo desde mi punto de vista, en mi caso me refiero, me parece bien, tiene unos precios que se adaptan al presupuesto de uno. Y lo que estábamos hablando del internet, pues me parece bien, así la gente se puede comunicar, hay más diversidad y creo que estamos progresando un poquito más. Todos no tenemos acceso a internet, que se debería abrir un poco más en este caso los servicios, los telepuntos, para que las personas puedan acceder ahí con mayor rapidez y eficiencia. Y bueno, también valorar el sistema de los precios y la dualidad de las monedas. Estas son algunas de las opiniones de nuestro pueblo tomadas hoy en la calle al azar. Opiniones a favor, opiniones en contra. No hay duda que este es un tema que le interesa a todo el mundo y, como decíamos, muestra de ello son las decenas y decenas de llamadas y correos electrónicos que hemos recibido en las últimas jornadas. Y es que, por supuesto, los servicios de telecomunicaciones son esenciales para la vida humana y también lo son para el desarrollo del país. Por eso me gustaría comenzar esta mesa redonda hablando con Tania Velázquez, como decíamos, la directora central de Comercial y Mercadotecnia de ETEXA. Y tener una panorámica, en este caso, Tania, de cómo han evolucionado los servicios de telecomunicaciones en el país en los últimos años, cuáles son, en su opinión, los principales avances y las limitaciones que aún tenemos en este campo. Sí, buenas tardes, Randy. Indudablemente el sector de las telecomunicaciones desempeña un papel activo en el desarrollo económico-social de cualquier país, y esto se evidencia no solamente en el crecimiento, sino también en la diversificación que se puede hacer de los servicios asociados a este sector y la vinculación que tienen estos servicios con el avance de la sociedad. Internacionalmente las telecomunicaciones son un sector que crece, se moderniza,
aceleradamente por su vinculación y su dependencia con las nuevas tecnologías. ETEXA, como el operador de telecomunicaciones de Cuba, ha tenido la responsabilidad social y empresarial de comercializar, operar, mantener y desarrollar estos servicios, en su conjunto los relacionados con la telefonía fija o básica, como también se conoce, la telefonía pública, los servicios de transmisión de datos a Internet y la telefonía celular o móvil, como también se conoce, en sus distintas combinaciones y también con distintos alcances que pueden ser de carácter nacional, local o internacional. También, bueno, con valores complementarios que se ofrecen o servicios de valor agregado. Internacionalmente existen un conjunto de indicadores que se establecen por los organismos internacionales que atienden estas ramas y que demuestran o evidencian cuáles son los avances que pueden tener este sector en un país o representados en un operador. En nuestro país, por ejemplo, ya se alcanza al cierre del periodo en este caso 2.900.000 líneas, 1.500.000 más que las que teníamos al cierre del año 2008, y esto ha conllevado a que se haya logrado un promedio de crecimiento en el orden de un 20%, en esta tendencia, continuando esta tendencia, obtendremos al cierre del 2013 en el orden de las 3 millones de líneas, es decir, podremos alcanzar las 3 millones de líneas al cierre de este año. Es decir, que ya de hecho en los últimos 4 años hay 1.500.000 líneas más. Sí, hemos duplicado, pudiera decirse que se ha duplicado los servicios, al tener 1.500.000 al cierre del 2008, ya pudiéramos alcanzar los 3 millones en este año. Un avance que sobre todo se da en las líneas móviles. Sí, evidentemente está relacionado directamente con el hecho de que en el año 2008 se amplió la comercialización del servicio celular, se masificó por decirlo de alguna manera, lo cual fue acompañado de un proceso inversionista importante que posibilitó mantener el crecimiento en este periodo. Otro indicador que pudiéramos mencionar muy relacionado con el total de líneas o el crecimiento de las líneas es la densidad telefónica. Si pudiéramos enmarcarnos en este periodo que estamos ilustrando, en el año 2008 se obtenía una densidad telefónica de un 12% y ya hemos alcanzado al cierre del 2012 un 25,8%. Del total de la población del país. Exactamente. Esto, evidencia también una evolución positiva, pero este indicador todavía nos mantiene entre los países de menor desarrollo en este sentido. Es un indicador que pudiéramos denominar como bajo aún. También tenemos no podemos dejar de comentar que ETEXA ha comercializado más de 30.000 servicios de transmisión de datos a Internet, fundamentalmente en aquellos sectores relacionados con actividades enfocadas a la salud, educacionales, científicos, es decir, en el sector productivo fundamentalmente, aunque estos 30.000 servicios han posibilitado que se conecten en estos momentos más de 1.700.000 usuarios a las distintas redes que existen en el país en función de... Sí, cuando estamos hablando de servicio, un servicio puede ser la red Infomec, que a su vez tiene decenas de miles de conectados. Exactamente. Hemos mencionado el proceso inversionista, quisiéramos ampliar un poco sobre este tema porque sin este proceso no sería posible incrementar y diversificar los servicios como hemos mencionado, y en este periodo las inversiones han estado dirigidas fundamentalmente a crear infraestructura y a modernizar la infraestructura que permite ampliar o ejecutar proyectos de gran importancia como pudiera ser la digitalización del país, que ya alcanza un 98% al cierre de este periodo, la ampliación de la telefonía celular, como hemos mencionado, y por supuesto la sustitución de tecnología obsoleta, el mantenimiento de determinados servicios y el crecimiento de servicios que en determinado orden se ha priorizado en este sentido aquellos que pueden generar divisas al país, es decir, servicios que denominamos como servicios exportables y que aportan divisas frescas al país. En este caso, esas inversiones de las que estamos hablando, Tania, son prácticamente todas en moneda dura, es decir, en dólares, en euros, en divisas convertibles, porque casi toda esta tecnología es producida en el exterior. Están asociadas fundamentalmente a importaciones de tecnología, de equipamiento, que obviamente son producidas por distribuidores internacionales y por tanto deben adquirirse en esta moneda. En ese ámbito de las inversiones para esta rama en la que las punteras, las empresas punteras fundamentalmente son norteamericanas, ¿tiene influencia el bloqueo específicamente en este sector? Indudablemente tiene influencia, de hecho, entre muchos elementos que nos han afectado en este sentido, este ha sido uno de ellos, porque estas importaciones, es decir, la adquisición de estas partes, piezas, equipamientos, se han debido realizar fundamentalmente a suministradores que son de carácter, digamos, no directo, sino más bien intermediarios, y esto, por supuesto, encarece los costos, dilata los tiempos de adquisición de estas tecnologías, y por supuesto también enlentece o dificulta los procesos de garantía y postventa en la adquisición de todas estas tecnologías. El hecho de que, como se ha señalado, las tecnologías de las telecomunicaciones evolucionan rápidamente y muchas veces nosotros no podemos avanzar
a esa misma velocidad por lo cuantioso que son las inversiones, ¿cuánto dificulta a su vez el mantenimiento, las reparaciones en esta área? Los gastos en este sentido también son muy elevados porque la tecnología, al modernizarse con tanta celeridad, por supuesto debemos responder en función de esto y erogar gastos importantes en este sentido. No solamente para el mantenimiento de la tecnología, sino para darle una operación adecuada a la técnica instalada que permita extender su vida útil lo más posible. Estos son algunos elementos que creo que son imprescindibles a la hora de situarnos en lo que estamos hablando. ¿Cómo ha venido evolucionando las telecomunicaciones en el país? ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan? Yo los invito a que nos siga acompañando porque profundizaremos en varios de estos temas a lo largo del programa con nuestros invitados de esta tarde-noche. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, Tania, hablábamos de los recursos financieros que el país tiene que invertir para sostener su amplia red de telecomunicaciones que ha ido creciendo. Todavía es insuficiente, como se ha dicho, pero ha ido creciendo en los últimos años. Y hay servicios incluso que son subsidiados. ¿Cómo se trabaja para poder sostener toda esa red? ¿Cómo se obtiene todo ese financiamiento? Bueno, para garantizar estos recursos financieros, obviamente hay que fomentar fuentes estables y suficientes que permitan no solamente cubrir estas inversiones, sino también mantener los servicios y un volumen importante de estos servicios. Es decir, estamos hablando del 40% de las líneas instaladas hoy corresponden a servicios que son subsidiados. Pudiéramos poner como ejemplo que al cierre del 2012 el 55% de los gastos en CUC que ejecutó ETEXA estuvo vinculado a la operación y el mantenimiento de servicios subsidiados y de ellos el 70% correspondió a recursos asignados al sector residencial. Estamos hablando, por ejemplo, la telefonía fija es uno de esos servicios. La telefonía fija en el sector residencial, el estatal, también servicios de transmisión de datos a internet que en este momento un volumen importante son subsidiados. En este sentido, bueno, estos subsidios pueden ser compensados por los altos precios que aún mantenemos en los servicios que se comercializan en CUC. Esa es una de las características que tiene hoy las telecomunicaciones cubanas, esa, podemos decir, paridad o disparidad entre los servicios que se ofrecen en moneda nacional y los que se ofrecen en divisa, que tiene este importante componente y que yo creo que es algo de lo que nuestros televidentes, nuestros radioyentes han estado inquiriendo mucho en sus preguntas. Hay que decir que entre las decenas y decenas de correos y llamadas telefónicas que han llegado, muchos se refieren al ámbito de la telefonía fija, que se habla del tema de los traslados, que es un tema que ha salido bastante en las llamadas, el tema de la telefonía fija alternativa o las llamadas TFA y también los nuevos servicios que la gente reclama puedan ser instalados en el caso de la telefonía fija. Por ejemplo, solo en el traslado de teléfono tenemos varias llamadas telefónicas de Graciela Soler de Guanabacoa, Neris Victoria Moreno de Arroyo Naranjo, Gisela Gallo de Playa, Griselda Leiva de Bejucal, Heredia Torres de Báguaro, María Céspedes del Cotorro, Luis Torres de Boyeros, Gradis González de Playa, Nadia Costa del Cerro, Carmen Urquiza de 10 de octubre, Maidolis Roblejo de Altabana, son algunos de los que se han referido al tema del traslado de teléfono, así a otros temas que tienen que ver con los servicios básicos o la telefonía fija, como se ha dicho, y está con nosotros esta tarde aquí en la mesa redonda el ingeniero Luis Iglesias, que es el director central de servicios fijos de ETEXA, y por supuesto que vamos a hablar de la telefonía fija, pero en primer lugar, para poder entender en qué momento estamos, cómo se ha podido desarrollar la telefonía fija, hay que hablar de la red de telecomunicaciones que tiene el país, la infraestructura actual que tenemos en la red de telecomunicaciones, Iglesias, cómo valorarla, en qué momento estamos y qué perspectiva de desarrollo tiene esa red de telecomunicaciones. Sí, buenas tardes, Randy. En el mundo ya no se habla solamente de una red para cruzar llamadas de voz de teléfono fijo o alámbrico y de teléfonos celulares, sino también
de equipos, soportes y terminales que facilitan el tránsito de diferentes señales en dependencia de las exigencias y necesidades de los usuarios y del desarrollo económico y social de los países. Cuba, por supuesto, ha transitado por los mismos pasos que el resto del mundo, aunque con un ritmo acorde a la realidad de nuestro entorno y del desarrollo económico del país, logrando una red donde convergen servicios de voz, de datos y de video, un término también muy utilizado en la actualidad. Entre los principales componentes del sistema, ya para un poco brevemente referirnos a lo que lo compone, del sistema de telecomunicaciones tenemos las centrales de conmutación, que es donde se encaminan todas estas llamadas telefónicas que podemos disfrutar, que hoy suman 683 centrales telefónicas. En la actualidad y con la inserción en Cuba de la era digital, también por supuesto acorde al desarrollo mundial, que aporta servicios de valor agregado a los usuarios de este servicio, se registran 607 de este tipo, pero ya centrales digitales. Así que ya estamos, la mayor porciento de estas centrales telefónicas son digitales. Sí, por supuesto, que además de las nuevas instaladas, de las centrales digitales, también se han sustituido, forma parte de la estrategia empresarial, se han sustituido progresivamente las centrales telefónicas analógicas y manuales. Y por ilustrar con algún número, estamos hablando que del 2008 a la fecha, de 133 ha disminuido a 76 de este tipo de centrales. Del total de líneas telefónicas fijas instaladas, que estamos hablando de 1.228.403, 1% de ellas se considera en estado crítico de obsolescencia. Estamos hablando también que con la rápida evolución de los servicios, obviamente ellas se van quedando un poco atrás, determinado por la rápida evolución de las tecnologías y por la difícil situación de su sostenimiento, considerando los costos y la no producción de esos viejos equipos en el mercado internacional, que como ya se dijo anteriormente, todos son importados en este caso. Junto a la existencia de los equipos de manejo de llamada, para seguir un poco modelando todo el sistema, los que anuncié anteriormente, está como otro componente vital las redes de transporte, o lo que llamamos también las redes de transmisión, que se encargan de enlazar estos diferentes nodos, estos diferentes equipos de telecomunicación, para facilitar el cursado de todas las señales de voz, de datos y de video, como dije anteriormente. En un inicio de sistemas analógicos lineales, preferentemente de que transmitían señales con capacidad, y para dar un número más o menos de 1.900 llamadas telefónicas simultáneas entre los diferentes destinos nacionales e internacionales, ETEX ha evolucionado a lo largo de los últimos 15 años hacia redes de nueva generación, o que se dan a conocer también en redes NGN, capaces de manejar flujos de informaciones equivalentes a más de 32.000 llamadas telefónicas simultáneas, o el equivalente en flujos de señales para cursar estos volúmenes de tráfico de servicios de datos o servicios de audio y de televisión, que también se utilizan para la radiodifusión y la difusión en general en nuestro país. Es decir, de 19.000 a 32.000 servicios simultáneos en llamadas telefónicas. Por hallar un equivalente para dar esa muestra. De todas maneras, del 2009 al 2010, ETEXA se preparó para multiplicar hasta 20 veces esta capacidad, insertando equipos que soportaban esto, para poder lograr ese aumento según las necesidades entre varios territorios del país, inclusive también entre otros destinos. Estos flujos se logran gracias a las redes troncales nacionales y provinciales, que manejan información a altas velocidades utilizando fundamentalmente el soporte de fibra óptica, también muy conocido por nuestros televidentes y radioyentes. En este caso, un rol protagónico en los sistemas de telecomunicaciones, también como componente importante, podemos decir que lo juegan hoy las plataformas informáticas, que como grandes cerebros, por decirlo de alguna manera, se ocupan de dirigir a voluntad de sus operadores el efectivo cursado de las llamadas y del resto de los servicios que por ellas transitan. ETEXA cuenta con centros de control, de supervisión y de gestión para monitorear 24 horas estas señales, distribuidos por supuesto a lo largo de todo el país, y prestos para la solución de fallas o inclusive preverlas y podernos adelantar ante la ocurrencia de algunas de ellas. Estamos hablando de soportes de alta tecnología, soportes complejos que requieren un nivel de especialización también importante en nuestros técnicos y especialistas. Por lo tanto, una de las prioridades también es la preparación de esos técnicos y especialistas de ETEXA. Su formación, su capacitación, que además es constante, y por lo cambiante de las tecnologías en el mundo, es un punto de mira importante también en nuestra empresa. En el caso de la fibra óptica de la que usted ha estado hablando, ¿cómo se ha venido desarrollando en el país? ¿Cuál es la penetración actual de la fibra óptica en Cuba? Bueno, para ilustrar un poco este escenario, estamos hablando de que al cierre del 2012 teníamos 9.910 kilómetros
de cables de este tipo de soportes. Y además de ellos, el 70% aproximadamente son cables que están enterrados, que por supuesto garantizan un poco más su seguridad. En los últimos 8 años, la cifra de instalación de cables se ha triplicado por nuestra empresa con una fuerte voluntad de lograr enlaces más confiables y más fiables para la conducción con calidad de las señales. Como ejemplo de implementación de este soporte, podemos decir que de los 168 municipios que tiene nuestro país actualmente, el 97% de ellos están conectados ya con este tipo de soporte. Los restantes, aunque también con enlaces digitales, utilizan vías de radioenlace para poder llegar al resto de los componentes y así que sea efectiva todo el tránsito de las llamadas por todo el país. Usted habla ahorita de las señales de video. De hecho, una de las posibilidades que ha permitido esto es que la televisión haga sus transmisiones a través de la fibra óptica y en momentos incluso de eventos naturales como los ciclones, etcétera, pues se pueda preservar las transmisiones televisivas desde los diferentes territorios del país. Exactamente, en cualquier tiempo, no solamente además las señales de televisión que por esencia requieren de buenas capacidades para su conducción, sino también señales de radiodifusión de todas las radios que se dispone en nuestro país. Esta penetración de fibra óptica no solo se implementa para la conexión lineal de equipos de comunicaciones o provincias, municipios, localidades y demás, sino también con el conveniente trazado sobre nuestra geografía que permita un nivel de protección o vías alternativas o redundantes que por supuesto redundan en la fiabilidad de las señales que ellas cursan. Esto por supuesto se traduce además como una fortaleza para la protección ante eventos hidrometeorológicos, ante sismos, ante accidentes y por supuesto acciones vandálicas también que se realizan sobre nuestras redes. Estas topologías son las conocidas fundamentalmente como las estructuras anilladas o en anillo y las estructuras también malladas que nos ayudan por supuesto a elevar esa vitalidad del sistema. Y bueno, para ir también llegando ya un poco más a las casas, a los sitios y demás, por último y no menos importante, están las redes de cobre que conectan los diferentes tipos de terminales fijos de voz, los teléfonos convencionales y datos desde las casas u otros recintos hasta los equipos de telecomunicaciones más próximos geográficamente. Esto es conocido como la última milla, la conexión ya por supuesto para que pueda acceder al resto de la red este terminal. De diferentes tipos de cables recubiertos de polietileno, de plomo y en modalidades de instalación disímiles como aéreos, la que vemos por nuestras calles, soterradas o enterradas, están compuestas estas redes. Se suman al inicio de este año poco más de 5,3 millones de kilómetros de pares de cobre por cable, dando una idea de la cantidad de este soporte que está sobre todo concentrado en la última milla. La última milla que siempre es muy importante, es la que garantiza realmente que llegue la comunicación hasta su teléfono, hasta su casa y garantiza también la conectividad en determinados lugares. Si no podemos acceder a las bondades del resto del sistema. Con el objetivo de extender este acceso alámbrico, como explicaba anteriormente, por cobre dentro de las localidades y asentamientos del país, ETEISA se sumó a la estrategia mundial de capilarizar su red utilizando módulos inteligentes que concentran servicios ya convergentes de voz y datos. ¿Qué significa eso? Aquí estamos hablando de terminales que son capaces de conectar equipos de diferentes tecnologías de manera que pueda yo realizar o llamadas de voz o inclusive poder disponer de los servicios de datos que tengo. Esto es una modalidad que se debe llamar en los famosos gabinetes o los gabinetes integrales que también llamamos, que podríamos entenderlo, que están concebidos como pequeñas centrales telefónicas y equipos de acceso de datos, de manera que a la proximidad de una localidad pueda yo entonces disponer de ese servicio a la casa más cercana o a la entidad o el objetivo económico y social más próximo. Esos son los pequeños módulos que se han ido instalando en determinados lugares en los últimos años. Exactamente. Desde el año 2006, que comenzó con la instalación de 7 de estos equipos, a la fecha se cuenta con 142 ya instalados, que con una capacidad promedio de 900 líneas, igualmente como decía anteriormente, para servicios convergentes, acercan, por decirlo de alguna manera, el servicio a los hogares y centros económicos y sociales importantes. Todas las provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, cuentan con al menos una de estas soluciones, haciéndose una variante de inversión, por supuesto más económica, e integrándola indisolublemente al entorno de muchos de nuestros barrios y de nuestros pueblos. Como decía, de lo que vemos
cuando transitamos por alguna de nuestras calles. Aunque importante y relativamente económica esta opción de reacercamiento del servicio de telecomunicaciones, aún nos faltan puntos de la geografía por alcanzar, como puede comprenderse, se expresaba igualmente en algunos de los valores o indicadores que nos mostraba Tania. Para lo que, entre otras opciones, para poder llegar con servicio telefónico básico, se aplican otras variantes ahora inalámbricas, que es como introducir igualmente al inicio y muy demandado también por los televidentes, están los servicios de la telefonía fija alternativa. Eso me gustaría un poquito más adelante profundizar, pero entrando a decir, es una infraestructura que lleva una inversión importante, como usted decía, desde la central telefónica hasta llegar a la última milla y el teléfono, que incluso, como usted señalaba, ya en muchos casos se vuelve obsoleto para la técnica actual que se está utilizando y que requieren nuevas inversiones. Ahora, ¿en qué estado está la telefonía fija del país en este minuto? Es decir, además de toda esa inversión y todo el despliegue que se ha tenido que hacer para llegar hasta el teléfono, ¿cómo estamos hoy en la telefonía fija en el país? Bueno, en la telefonía básica, hablando de lo que nosotros sectorizamos en residencial y en estatal, contamos hoy con 1.221.976 líneas, representando esto un incremento del 26% con respecto a las líneas en servicio al cierre del 2006 y del 168% con respecto a las 455.848 que existían en el año 1994. Como ve, un aumento considerable de los servicios de las líneas fijas en este caso. ETEX incluye en sus planes de inversiones un promedio anual de instalación de 30.000 servicios de teléfono fijo, logrando hoy 10,86% de densidad telefónica fija, que estamos hablando que eso equivale a 10,86 líneas por cada 100 habitantes. Sí, aproximadamente 30.000 líneas telefónicas se están poniendo anualmente en el país. Asimismo, en nuestros planes inversionistas está ello, que como bien se decía y usted comentaba anteriormente, no es solamente puesto para lo que se ve eso de la última milla, sino en toda esa infraestructura que brevemente narraba yo al inicio, que tiene que ser capaz y tener las bondades suficientes para poder transmitir no solamente las llamadas de voz de servicios móviles, de servicios fijos, sino también, por supuesto, de las necesidades cada vez más crecientes de nuestro país igualmente y acompañarlo en eso. En este caso estamos hablando además de una telefonía fija que cada vez está menos utilizada en el mundo, por lo tanto, imagino que, ingeniero, que sea cada vez más difícil también la adquisición de ese equipamiento. Las grandes telefónicas están migrando hacia los móviles, por acá sonaba uno, aunque estamos hablando de telefonía fija, pero lo que está, la tendencia en el mundo es hacia la telefonía móvil, por lo tanto imagino que incluso sostener ese incremento de unas 30.000 líneas anuales debe ser bastante difícil para Texas. Asimismo, en el mundo se logran ya algunos % de existencia de estas líneas, de manera que todo va de alguna manera migrando hacia, por supuesto, las bondades de la movilidad en primer lugar y otros servicios de valor agregado que pueden tenerse a través de la telefonía celular. Y por supuesto también el uso de Internet ha atentado contra esto. De ahí depende entonces de que la adquisición de estos componentes sea cada vez más difícil, por decirlo de alguna manera, no solamente más costoso, sino que igualmente a partir de que la tendencia mundial no es a su crecimiento, se necesita entonces ponerle a ello mayor empeño, y estamos hablando de dificultades inclusive a las que nos hemos enfrentado para poderlos adquirir. Estamos hablando, como usted decía, de unas 30.000, o sea, no es una cifra, podríamos decir, que satisface las necesidades, pero significan 30.000 líneas nuevas anuales, en las que a partir de las propias disposiciones del gobierno se está priorizando también al sector residencial. Sí, así mismo es. Ahora, hay varias opiniones, decíamos, sobre el tema de la telefonía fija alternativa. Por ejemplo, Manuel Cancio de Arroyo Naranjo, Alenis Rodríguez de Camagüey, Heredia Torres de Báguanos, María Antonia Rival de Zaguala Grande, Pedro Higinio de Boyero, Rolando Labrada de Jesús Menéndez en Las Tunas. Todos hablan del tema de la telefonía fija alternativa, que es una solución puntual, pero que también tiene sus limitaciones. Y muchos hablan precisamente de esas limitaciones o de la posibilidad de cambio de esa telefonía fija alternativa por un teléfono fijo. ¿En qué situación está la telefonía fija alternativa? ¿Qué posibilidades tiene de desarrollo? Bueno, ante la imposibilidad de llegar con las redes convencionales de cobre, como decíamos, a localidades, asentamientos y hogares, surge esta alternativa de comunicación de voz aplicada en Texas desde el año 2005. Esto es los conocidos teléfonos de 400 minutos, más cariñosamente en el argot más popular. Su implementación se soporta en la red de telefonía celular
Y es algo que es importante comprender también para de alguna manera enlazarlo con el resto de la infraestructura del sistema de telecomunicaciones. La misma que maneja las llamadas generadas y recibidas entre equipos o aparatos telefónicos celulares, así como el resto de las bondades que este servicio brinda. Así que aunque usted está utilizando un teléfono que es fijo, que usted lo tiene ahí, pero está utilizando la misma red de la telefonía celular. Su acceso inalámbrico se soporta en ella, igualmente en el resto de los componentes de esta red que también son los encargados de cursar esas llamadas de voz que se generan en un... Por lo tanto está compitiendo contra el 1.000.000 y tanto de celulares que ya tenemos en el país. Sí, de alguna manera pudiera decirse así que compite. Estamos hablando que el 40% aproximadamente del tráfico que se maneja, es decir, de las llamadas que se manejan en la red celular, lo aportan este tipo de servicios de telefonía fija. ¿Y cuántos teléfonos fijos tenemos ahora en el país, en esta telefonía fija alternativa? Permíteme brevemente, en sus inicios se pusieron en servicio 35.000 líneas en esta modalidad. Era concentrado principalmente en centros agentes y comunitarios y también en servicios residenciales que se pagaban en moneda nacional, nombrándola la telefonía fija alternativa, como dijimos anteriormente. Alcanzó un máximo este valor en el año 2008 con casi 135.000 líneas, momento en el cual, y con la expansión y creciente demanda para la masificación de las líneas celulares convencionales, que bueno, después más adelante se hablará de ello, se trazó la estrategia de irlos disminuyendo paulatinamente, es decir, pasándolo hacia la red fija de cobre, en la medida, por supuesto, que las inversiones anuales lograban materializar la instalación de estas redes en diferentes zonas y regiones del país. Es decir, que en esas 30.000 líneas telefónicas que cada año se van instalando, se está también aprovechando la posibilidad de cambiar algunos equipos de telefonía fija alternativa por telefonía fija. Así mismo es. Por eso hay varias interrogantes sobre este tema. Es decir, las personas conocen que hay esa posibilidad y están preguntando precisamente si esa posibilidad se mantiene, es decir, se va a ir sustituyendo. En dependencia de esas inversiones de expansión y de ampliación de los servicios por telefonía fija, por la alámbrica, por las redes de cobre, así se van sustituyendo. Existen planes para su sustitución, de manera que en esencia es como un cambio de soporte, vamos a llamarlo así de esa manera, que sin duda va a redundar en beneficio para el resto de los servicios también. Y por supuesto, mayor comodidad, inclusive agrado en algunos casos, de acuerdo a las opiniones que mismo recibíamos de los usuarios que la disfrutan. Ahora, me llama la atención que siendo 135.000 líneas las que hay en el país en la telefonía fija alternativa, consumen el 40% del tráfico en las redes celulares, casi tanto como el 1,5 millones de celulares que hay en el país. ¿Cuánto puede equivaler, por ejemplo, un teléfono fijo alternativo si lo lleváramos a la modalidad de un celular? Bueno, estamos hablando de una equidad, por decirlo de una manera bastante interesante. En las modalidades de 300, de 4.000 minutos que se dan, dependencia de servicios para que estén destinados, estamos hablando que equivale de alguna manera a 30 servicios móviles convencionales, y como si estuvieran hablando por ello. En términos de minutos, para llevarlo a un parámetro normal que pudiéramos hacerlo comparable. Esto sin duda compite, como se dijo la palabra anteriormente, con el resto de los servicios convencionales de móviles que, como ya vimos, cada vez van aumentando y además siguiendo así la tendencia mundial. Los usuarios más favorecidos con este servicio son principalmente zonas rurales. Estamos hablando de los servicios TFA, zonas rurales o de difícil acceso, e inclusive también zonas urbanas, precisamente la limitación esa que tenemos de no poder llegar con el cobre, incluida la capital, que de algunos de los comentarios mismos que veíamos se refieren a ella. Esto, por supuesto, con las limitaciones, dependencia del lugar y las limitaciones de la red que se tenga. Quería puntualizar que el 2008 tuvimos ese pico de los 135.000 líneas, pero ahora estamos hablando ya de 110.000, respondiendo de alguna manera a esa estrategia que se trazó en ese año de sustitución e irlos disminuyendo paulatinamente. Sí, 110.000 líneas aproximadamente, 110.800 líneas. De TFA. De telefonía fija. Número que muy probable que eso no llegue a cero, porque aún en dependencia del avance con los años y los procesos inversionistas que tengamos, así pudiéramos llegando a estas localidades, como decía, inclusive rurales, de difícil acceso, o inclusive a las propias capitales. Sí, lugares como lugares montañosos, de difícil acceso, donde sería ilógico tender cables, poner postes para llevar un teléfono o dos teléfonos a un lugar. Siempre será una opción la telefonía fija alternativa. Ahora, ingeniero, hay varias preguntas, como decíamos, el tema de los traslados, que es un tema que ha sido bastante analizado aquí. Leíamos muchísimas opiniones que han llegado sobre ese tema. En el ámbito de los traslados, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo se está enfrentando este asunto del que Texas ha dado
ciertas facilidades, pero por supuesto me imagino que la avalancha ha sido bastante grande, ¿no? Sí, como no. Sin duda está incluido entre los indicadores. Que supongo además tiene que ver también con que la movilidad de hogares, es decir, la posibilidad ahora de compraventa de viviendas, etcétera, también pues llevaría a un mayor proceso de traslados de teléfono. En particular acentuado en los últimos meses del año a partir de la aprobación de la resolución 82 del Ministerio de Informática y Comunicaciones. Pero esa no es solamente no es la única causa fundamental en la demora en la ejecución de estos traslados, sino también está, por supuesto, la obsolescencia y la saturación de las redes hacia los lugares que se demanda ese movimiento de las líneas. Estas instalaciones implican un costo, es bueno aclararlo, un costo similar al costo que nos llevaría la instalación de una línea telefónica nueva. De manera que estamos hablando que si somos capaces de realizar una serie de esos de los movimientos en un año, debemos sumar ese costo además a las 30.000 famosas como promedio que se decía anteriormente que nosotros realizamos. Sí, acá hablaban, por ejemplo, uno que está en la vía Panamericana y se va a trasladar para Bejucal, otro que está en Baguano y se va a trasladar hacia otra localidad. Eso significa que hay que abrir un nuevo servicio en otra localidad, que sería, como usted decía, hacer un servicio nuevo, hacer la inversión normalmente como si fuera a poner un teléfono nuevo. O investigarle las capacidades que hay, las que existen, el resto de las necesidades o de demandas insatisfechas que se tienen en la zona y luego hacerlo. Y si no, incluirlo también en los planes de inversiones de manera que poco a poco se pueda llegar a esos lugares para satisfacer al final esa necesidad de movimiento y flexibilización además que se dio con la antes mencionada resolución 82. Y hay municipios en los que debe ser mucho más difícil hacer ese traslado, imagino, por la saturación de línea. Por supuesto. Resulta así, no solamente municipios, sino inclusive localidades, repartos, barrios, en muchas de las provincias de nuestro país. En el año 2012, para ilustrar con algunos números, en el año 2012 se ejecutaron 27.427 traslados de servicio telefónico en el sector residencial solamente, representando el movimiento de aproximadamente el 3% de las líneas en servicio en ese periodo. Estamos hablando de que el 3% de esas líneas, por alguna razón, no solamente un cambio de titularidad, sino se movieron, existió la necesidad de moverla del lugar. Esto implica un costo aproximado de 1,3 millones de CUC, a partir de que, como decía, equivale de alguna manera al costo de la instalación de los servicios, quedando aún al cierre de este periodo 10.694. Es decir, todos los años se cierran con números importantes, aumentado a partir como tendencia de los últimos años y reforzado inclusive en los últimos meses del año pasado. En la actualidad, el pendiente asciende a 11.521 traslados pendientes y estamos hablando que principalmente se concentran en La Habana, en Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara y Holguín. Esta cifra, por también hacer una comparación, es 1,6 veces mayor a los pendientes al cierre del 2011. Como podemos ver, hay una tendencia creciente a esa movilidad, acompañando por supuesto a la necesidad de los cambios de hogares o por supuesto la cesión de la titularidad que ya está regulada a través de esta misma resolución. Es decir, que prácticamente se hicieron tantos traslados como teléfonos se pusieron el pasado año. Más o menos el doble, por si lo decimos de alguna manera. Es decir, eso significa también que hay que ver las capacidades que están disponibles en las centrales telefónicas y poder jugar con las posibilidades de nuevas inversiones por un lado para instalar los nuevos teléfonos y por el otro entonces poder hacer estos traslados. Así mismo es. Es decir, estamos hablando, es una respuesta para esas personas que están solicitando opinión o solicitando un comentario sobre este tema de los traslados. Como se decía, hay 11.500 que están pendientes en este minuto, aunque el año pasado se pudieron trasladar casi más de 27.000 del sector residencial, que es una respuesta significativa de Texas, pero creo que ese es un tema, por supuesto, en el que está ahí entre las prioridades que tiene Texas. Bueno, esas son algunas de los temas, Iglesias, que más tienen que ver con el tema de la telefonía fija, que como usted señalaba, la tendencia en el mundo está seguir yendo hacia la telefonía celular, y la telefonía fija, su papel fundamental está siendo como soporte, como infraestructura para el resto de los servicios que se dan. Así es, Randy. Gracias, Iglesias.
Bueno, y cuando el desarrollo de la telefonía en el país, como se señalaba, todavía es insuficiente y apenas alcanza un 25% de penetración en el país, sin dudas la telefonía pública tiene una importancia capital todavía en Cuba. Y por eso este tema también es de interés su análisis aquí en nuestra mesa redonda. Y a propósito de ello, está con nosotros el ingeniero Omar Tejedor, que es el director central de servicios de telefonía pública de Texas. Tejedor, ¿cuál es la situación actual de la telefonía pública en Cuba? ¿Cómo se está comportando este tema de la telefonía pública a nivel internacional que nos permita comparar nuestra situación con el mundo? Sí, muy buenas tardes, Randy. Precisamente quería, antes de comenzar con el desarrollo de nuestra temática, hablarte un poco sobre la tendencia que viene experimentando los teléfonos públicos a nivel mundial, de manera tal que cuando nos adentremos en el escenario nacional, pues tengamos más elementos en nuestro razonamiento. En muchos países de Europa, y me estoy refiriendo al primer mundo concretamente, y en otros tantos de Latinoamérica, hablar desde una cabina telefónica pública era una manera económica, rápida, y que evidentemente las personas usaban cuando se encontraban fuera de casa. El auge de las cabinas telefónicas públicas se enmarcan en la década del 70, de los 80 y principios de la década del 90. Era usual en lugares de alto tráfico peatonal, en avenidas, paseos, calles céntricas, etcétera, encontrarnos con largas filas de personas para establecer una llamada telefónica. Los tiempos han cambiado y, por supuesto, la omnipresente cabina telefónica hoy es casi una especie en extinción, debemos decirlo así. Silenciosa, pero constantemente las cabinas están desapareciendo del paisaje urbano. Esto es en el entorno mundial. Las estadísticas recogen que más del 50% de las cabinas públicas que en su momento fueron instaladas, hoy se están desmontando. Las causas y razones pueden ser muchas. Yo quería referirme a 3 de ellas. En primer lugar, la alta penetración de la telefonía móvil, un tema ampliamente debatido por usted y por Iglesia. El alto despliegue de la transmisión de datos y del Internet, y los altos costos por concepto de la operación y del mantenimiento de las redes de terminales públicos. En el caso de Cuba, el escenario es diferente. Es decir, el teléfono público es la vía por excelencia de comunicación de nuestra población y es sin duda el teléfono del pueblo. A continuación, varias razones que lo sustentan. En primer lugar, la baja densidad telefónica fija y móvil, si lo comparamos con otros países de la zona, ya lo mencionaba nuestra colega Tania. La cobertura del servicio de Internet va en desarrollo. El servicio es indispensable para la población por su gran impacto social. Tenemos todavía comunidades rurales en el entorno de los 125 donde no hemos llegado todavía con el servicio público y es nuestra meta para el 2014 poder cubrir esos territorios. La telefonía pública resuelve un problema de precio. Si lo comparamos con otros servicios, pues por supuesto es donde se emplean las tarifas más bajas. Para cualquier persona, saciar una comunicación, establecer una comunicación con 5 centavos, evidentemente lo puede materializar. Resuelve también el problema de disponibilidad en un medio de comunicación para una población en tránsito. Ahora bien, ante la ausencia de una telefonía móvil más desarrollada, las personas se pueden comunicar en la calle, en otros lugares. Ahora, en este momento y durante los últimos años, ¿cómo se ha comportado ese servicio de telefonía pública? Sí, para responder a tu pregunta quería acotar este análisis en los últimos 10 años. El año 2002 sin duda fue muy importante para la empresa y para el país. Sale a la luz la tarjeta propia y también sale el sistema de recarga. Aprovecho para recordar una frase que siempre nos decía el desaparecido Roche, que ya no está con nosotros, pero siempre recalcaba que la tarjeta propia no se bota, sino que se recarga. Y quiero aprovechar la oportunidad para plantearlo una vez más. 11 años de tarjeta propia, entonces llevamos ya. Exactamente. También en este año 2002 ocurre la introducción en la red de telecomunicaciones de nuevos modelos de teléfono, pero en este caso su medio de pago es la tarjeta. Hasta ese minuto, los cerca de 15.000 teléfonos públicos, solamente su medio de pago era a través de moneda. El año 2003 se introduce el servicio de telefonía pública con tecnología celular, que es un poco lo que decía Iglesia, en este caso, los centros agentes sobre la base de la telefonía fija alternativa y que permitió dar cobertura telefónica a las poblaciones o a los asentamientos poblacionales
con más de 300 habitantes. El periodo 2004 al 2008. Nosotros consideramos que es la época dorada de la telefonía pública en nuestro país. Fue el momento en que se alcanzó los 50.000 líneas públicas, dando cumplimiento al decreto 275. Se logró una penetración de un 4.49 teléfonos públicos por cada 1.000 habitantes. Se cubrió el 100% de las localidades que tenían 300 habitantes. Hasta 300 habitantes. Hasta 300 habitantes. Y se alcanza una cifra de 601 nuevos servicios de un plan de 570 teléfonos públicos instalados para minusválidos o con personas con necesidades especiales de comunicación. El siguiente periodo lo marcamos del 2009 al 2011. Lamentablemente este fue un periodo donde confrontamos serias dificultades desde el punto de vista operacional. Y permíteme mencionarte 3 aspectos fundamentales. Estuvo matizado por un notable deterioro de los servicios de telefonía pública, con un negativo impacto social. Tenemos que recordar que en el 2009 estuvimos casi un periodo de 6 a 9 meses con desabastecimiento total de las tarjetas propias. Esto fue objeto de la mayor cantidad de quejas que nuestra población nos hacía llegar. Fue inestable también el funcionamiento de la plataforma que soportaba el servicio telefónico y se cerraron contratos con los proveedores, lo que originó la inexistencia de piezas de repuesto. Ya en el segundo trimestre del 2011, cuando las condiciones lo permitieron, comienzan a dar resultados las acciones técnicas organizativas que se habían trazado con la finalidad de reorganizar y de rescatar el servicio telefónico. Se materializaron las compras de partes, piezas y accesorios que nos permitieron garantizar los recambios y los ciclos de reaprovisionamiento del parque de teléfonos. Se revisaron y se renegociaron los contratos con los proveedores foráneos y evidentemente se evidencia que viene comenzando a elevarse los niveles de eficiencia de la operación en el servicio de telefonía pública. El año que concluyó, el 2012, consideramos que se consolidó el programa de rehabilitación del servicio público. Se instalaron o se modernizaron 4.120 teléfonos públicos, se sustituyeron 1.200 terminales públicos que estaban obsoletos de la familia IPM de tecnología italiana, se instalaron 87 teléfonos públicos para estas personas que ya hablábamos, ¿no?, con necesidades especiales de comunicación, y creció también la técnica instalada en 840 nuevos servicios. Al cierre de mayo del 2013, pues ya contamos con una técnica instalada de 54.499 servicios públicos. Más de 54.000 teléfonos públicos en todo el país. ¿Cuál es la perspectiva en este servicio, a pesar de que, como usted decía, cada vez es menos presente en el mundo, por lo tanto más difícil de adquirir esa tecnología? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en los próximos años en el servicio de telefonía pública? Bueno, nosotros hemos establecido un periodo del 2013 al 2016. Para ese periodo nosotros debemos garantizar alcanzar los 62.000 teléfonos públicos. Si hoy estamos en más de 54.000 y al cabo de este periodo queremos llegar a los 62.000 teléfonos públicos, manteniendo un ciclo de instalación aproximadamente de 2.000 terminales públicos anuales. Instalar en estos 125 localidades que decimos que no tenemos presencia, al menos un servicio telefónico público. Alcanzar la cifra de 1.200 teléfonos públicos para los minusválidos, lograr una densidad telefónica de 5.5 por cada 1.000 habitantes. A diferencia de la parte fija, en la telefonía pública se mide por cada 1.000 habitantes. Esto presupone instalar más de 8.000 teléfonos públicos y mejorar, por supuesto, los indicadores de calidad y de la operación del servicio. Esto supone, como usted señalaba, que si ya se ha cubierto todas las localidades que tienen 300 habitantes o más, ahora se va a priorizar esas que están entre 200 y 300, que son unas 125 que no tienen el servicio telefónico público. Exactamente, y hasta ahí tiene que llegar también, hasta esos rincones tiene que llegar el esfuerzo